Muy buenas y que Dios los bendiga a todos. Hoy no teníamos pensado hacer ningún podcast, ningún encuentro, pero bueno, casi que los encuentros diarios se han hecho un hábito entre nosotros porque siempre hay algo que este patriarcado desea aportar, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Mañana es un día muy importante, no es una solemnidad en nuestra iglesia porque es el día de un mártir, de San Pantaleón, y los mártires los celebramos todos juntos en esta iglesia el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que fueron los primeros mártires de Cristo que recoge la iglesia y los textos bíblicos. Pero a este mártir del que vamos a hablar, San Pantaleón, se le pone un añadido, que es patrón de los médicos. Por tanto, este podcast quiero dedicárselo a todos los médicos, tanto a los creyentes como a los no creyentes, enviándoles mi bendición por esa hermosa labor que realizan. Es una forma de este patriarcado de agradecerles y en mi nombre reciban todos mis respetos y reciban muchas bendiciones, muchos parabienes a ustedes y a su familia, que también a veces sufren a la par los problemas que entraña esta profesión. Que cuando el COVID se aplaudía a las 9 de la noche, en todos los lugares del planeta se hizo esa costumbre, pero realmente los médicos, los doctores, los enfermeros, todo el personal sanitario amerita que se le aplauda todos los días. Deberíamos tomar esa costumbre por lo menos una vez al año y hacer. Y hoy vamos a hablar de un médico que fue mártir y que se llamó San Pantaleón. San Pantaleón se dice que nació en Nicomedia hacia finales del siglo III, posiblemente 280, 290. Nicomedia es la actual Turquía. Está entre los 14 santos auxiliares, o sea que esto es un grupo de santos que por su intercesión se invocan ante determinados males o enfermedades para que nos ayuden. En este caso, San Pantaleón es muy efectivo contra los dolores de cabeza y la tuberculosis, pero no podemos encerrar a un mártir, en un santo, en una sola responsabilidad, sino que insertamos a los mártires en todas las plegarias que hacemos. O sea, no es que hay uno para cada cosa, los santos son universales. Pero a San Pantaleón siempre se le ha invocado contra los dolores de cabeza y la tuberculosis. Bueno, no dudo que cure de estas enfermedades, pero también puede curar de otras tantas o resolver otros tantos males que nos aquejan. Fíjense algo muy interesante, el nombre Pantaleón proviene del griego Panteleimón, o Panteleimón, según la región cambia la fonética del griego, Algunos es Panteleimón y otros es Panteleimón, cambia la fonética, pero el significado no cambia, y el significado de su nombre significa el que se compadece de todos. Ahora, este santo supo plasmar a través de la medicina esa compasión. Como veremos en su vida y su obra, primero no fue cristiano, pero tenía una vocación de hacer el bien y escogió por eso la profesión de medicina, aunque también era la profesión de su padre. Pero bueno, lo que podemos saber hoy de San Pantaleón se encuentra en un manuscrito que se conserva, el manuscrito del siglo IV, y está en Londres, Inglaterra, especialmente en el Museo Británico. Ahí está, ahí lo podemos ver. Y en este texto, este manuscrito, aparecen claves importantísimas sobre la vida, la importancia y la muerte de San Pantaleón. Y de ahí pues extraemos lo que contamos y tenemos como tradición en nuestra iglesia, en toda la iglesia, ya que está reconocido por las iglesias, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana y las ortodoxas orientales. Ahora, según el manuscrito dicen que él nace en el año 275.
pero bien podría ser una fecha posterior como las que se dijeron arriba, 280, 290. Porque algunos dicen que murió con 23, otros con 27 y otros con 29 años. Lo que sí está claro, no cabe duda de que nace en Nicomedia, no solo por el manuscrito, sino también por el contraste que hay entre emperadores que se desarrollan en aquella época, en esta zona geográfica, especialmente en Nicomedia. De San Pantaleón hay que decir que su madre era una devota cristiana, era una cristiana auténtica, pero no influye en él. No influye en él de tal manera que, como muchos santos, como sucedió con Santa Elena y Constantino, Santa Elena era una devota cristiana, Constantino no se vuelve cristiano hasta su muerte prácticamente. En el lecho de muerte es que se bautiza, y además se bautiza por un arriano, o sea que toleraron por ese amor filial la religión de sus madres, pero no la querían para sí, no la adoptaban totalmente para sí hasta mucho tiempo después. También esto sucede con Santa Mónica y San Agustín de Hipona, un santazo podríamos decir que es San Agustín de Hipona. Pero su madre Santa Mónica mucho que sufrió por su hijo San Agustín para que no se perdiera, y hoy, bueno, pues ya lo vemos. Incluso no solo Pantaleón llega a esto, sino a este tema de una tolerancia. No, hasta cierto punto rechaza el cristianismo. Y esto es algo común a muchos mártires y santos. A veces no es tan patente este rechazo y lo ponen como que lo rechazaban para poder dar una historia que tenga una muestra de perfección y de conversión, una moraleja. La moraleja es el chico rebelde que no cree, su madre reza por él, cree, pone todo su corazón y el muchacho se convierte en cristianismo. Algo parecido sucede aquí. Pero bueno, el caso es que su deseo de hacer el bien, cuando alguien quiere hacer el bien, no tiene que ser religioso, y por eso es que toco mucho este tema de San Pantaleón. Bueno, no quiero ser cristiano, no creo, no quiero que nadie me predique, no quiero creer en nada, pero quiero hacerle bien a las personas, quiero ser médico. Eso es un error. Eso, el médico es más creyente posiblemente que los creyentes, porque el médico cree en el amor hacia otro ser humano, curarlo y sanarlo, y eso es parte de un don de Dios. Por eso todos no pueden ser médicos, no todos pueden ser doctores, no todos pueden ser enfermeros, no todos pueden ser trabajadores del sector sanitario. Hay un don en ellos, y es el don de la misericordia y de la piedad, aunque lo sepan o no, aunque crean o no. Pero el médico siempre juega un papel de amor, ya sea desde la fe o ya sea desde su propio don. Pero San Pantaleón es médico, también puede haber estado más influenciado por su figura paterna, su padre, que era médico y un médico de buena reputación, al igual que Pantaleón, que empieza a gozar inmediatamente de gran fama, reputación. Incluso por un periodo muy breve de tiempo fue médico de cabecera del emperador Galerio Máximo. Fue su médico de cabecera por poco tiempo, no se dice cuánto, pero se sabe que fue poco el tiempo que pudieron tener trato. Claro, al ser un médico de cabecera de un emperador, pues la fama crece, como que hoy sea el médico de uno de los tantos reyes que existen en el mundo. Y la vida le va bien, le sonríe, la fama, todo. Pero hay un giro en su vida, y es cuando conoce a Hermolao. ¿Quién era Hermolao? Bueno, Hermolao era un sacerdote cristiano. ¿Y por qué este encuentro lo mueve tanto? Bueno, lo mueve por un interés científico, un interés del saber, porque Hermolao le dice: yo te puedo enseñar otro tipo de medicina, que es esa que reconoce que toda curación viene de Dios. La curación del hombre viene de Dios, ese es otro tipo de medicina. Y Pantaleón dice: bueno, pues muéstrame, enséñame qué tipo de medicina es esta. Podríamos decir que es cuando primeramente se entiende al ser humano como biopsicosocial. La psicología, el estado de ánimo del paciente influye en su salud, repercute directamente en su salud. Y esto es lo que pudo haber sucedido con Pantaleón, decir: bueno, vamos a ver de qué forma puedo perfeccionar mi labor. Y
¿Qué sucede? Que le explican esto que les comentaba. Quien sufre una enfermedad también la padece en el alma, no solo en el cuerpo. Y esto le va gustando, se le explica que Cristo amplía su comprensión del dolor, la enfermedad y la muerte, parecido a la filosofía de Buda. Ahora, claro, Pantaleón experimenta ya el dolor de los enfermos, pero no desde el punto de vista de ese médico que nos lee, nos receta algo y nos manda a la casa, no, sino desde que habla, que empatiza con su paciente, que le pregunta sobre sus carencias, sus necesidades. Muchas veces se va el médico con un problema que no es tan grande, el problema más grande lo tenemos nosotros mismos, y es precisamente la soledad, la falta de empatía, la falta de cariño. A veces el médico, así sea un cirujano, es más psicólogo y más, vamos a decirlo, y más hermano en la fe que cualquier psicólogo o psiquiatra, porque a un cirujano le pueden llegar muchos pacientes, realmente no requieren una operación, pero ese poquito de tiempo que el médico les regala, que les brinda, los hace llenarse de vida y por tanto remite la enfermedad. Podemos decir que esto es parte de lo que Pantaleón comienza a hacer. Pero claro, sucede que esa amistad que va teniendo con Hermolao lo hace ir oyendo prédicas. Y dicen que la prédica que puede que lo haya conmovido es esta, que es la que Cristo dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y estas cosas se van quedando. Esta imitación de Cristo se va quedando en Pantaleón, perfeccionando su labor como médico, pero también llenándolo de espíritu de misericordia. Pantaleón entonces experimenta lo que se llama un encuentro personal con Jesús. O sea, él encuentra a Jesús como un ser humano hacia otro ser humano, y después vemos la divinidad, pero lo encuentra ese Jesús. Cuando decimos un encuentro personal con Jesús es cuando nos encontramos en las Escrituras como una persona igual que usted, igual que yo, dos humanos que dialogamos, solo que uno tiene una forma de darnos una salida y nosotros no tenemos forma de dárnosla a nosotros mismos. Entonces Pantaleón empieza a ver que todo enfermo es Cristo. El Cristo padeciente, el Cristo de la cruz, el Cristo sufriente. Lo empieza a ver en los postrados, en los sufrientes, en los enfermos, en los leprosos. Empieza a ver a Cristo en sus semejantes. Y esa ya es la conversión total de Pantaleón. Ahora, llega siempre nuevos gobiernos, cambian las cosas y viene la persecución de Diocleciano. Ya Diocleciano estaba persiguiendo. Diocleciano y todos los emperadores antes de él les gustaba mucho la persecución. Pero Diocleciano, lo que sucede es que extiende la persecución a Nicomedia, esa obsesión por los cristianos, extiende hacia Nicomedia, Turquía, actual Turquía, extiende esa persecución, ese edicto por el cual se diera muerte a todo cristiano. Aquí sucede algo muy contrastante y vamos a verlo por qué. Porque ya Pantaleón sabe que a él lo van a perseguir, ya él es un reconocido cristiano. Ahora regala sus cosas y se esconde. Se esconde precisamente con muchos otros cristianos. Como se escondían antes los cristianos en las catacumbas, en casa de algunos. Se vivía la clandestinidad. Pero ¿quién creen ustedes que delata a Pantaleón ante las autoridades? Pues sus mismos colegas, los médicos, que le guardaban, parece, envidia o rencor por su fama. Pues esos mismos médicos, sus colegas, como nos pasa a todos, incluso dentro del sacerdocio, nos sucede que todos somos miembros de una iglesia, todos somos cristianos y entre los cristianos nos vamos entregándonos a otro. El de tal iglesia entrega al otro, el otro habla mal del otro y empiezan esos descalificativos por fama y casi siempre por dinero. Por eso es que la iglesia como mejor está es pobre, porque te pueden tachar de loco pero no de ladrón, o porque siempre sucede esto. Siempre sucede que una iglesia agrede a la otra. En nuestro caso siempre hemos navegado con buenas velas porque estamos dentro de una iglesia católica, liberal y reformada, autocéfala, y por tanto al ser una iglesia autocéfala con la figura de un patriarca y todo bien institucionalizado, pues no nos resulta con un temor de estas cosas. Como diría San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, pues bueno. Pero en este momento
de la persecución de Diocleciano, los médicos vieron, como siempre que hay revueltas, vamos a entregar a algunos. Así lo hicieron con Cristo y así con tantos otros, y lo seguimos haciendo. Los seres humanos seguimos siendo un poco intransigentes. Pues delatan a Pantaleón, a las autoridades. Estuvo preso. Da la casualidad que cae preso junto con Hermolao, el sacerdote que había sido prácticamente su mentor. Y por azares del destino, cuando ven la situación, dicen: oiga, un momento, que aquí hay uno que es Pantaleón, había sido médico del emperador anterior, y pasa esto, y es un hombre famoso, y es un médico, al punto que el emperador quiere salvarlo. El secreto, claro, no puedes sacarlo de ahí y decirle: tú vas a estar como un cristiano libre. No, planea hacer esto en secreto, y le manda a decir con uno de sus guardias que le daba la oportunidad de salir y vivir, pero que renunciara a su religión. Pantaleón se niega rotundamente, no acepta esa condición, y bueno, para que no quedara en duda, el poder de su fe cura milagrosamente a un paralítico. Enfrente de todos sus enemigos cura a un paralítico. Y era como una muestra de decir: ya Jesucristo está en mí, ya Dios está en mí, ya el Espíritu Santo obra, ya soy miembro de la iglesia, soy cristiano, miren, no me quepa duda que hago esto. O sea, no acepto las condiciones para salir. Claro, al hacer esto es poner en una posición incómoda, un poco de vamos a decir, de una afrenta contra el emperador y su séquito. Y entonces lo condenan a morir, pero no a morir tranquilamente de cortar la cabeza, o no, es torturarlo hasta que se muera. Ese es el plan. Pues ahora vas a sufrir, tanto has hecho y tanto has hablado, desprecias incluso la libertad que te ofrece el emperador. Perfecto, pues vas a ver lo que te va a pasar. Te vamos a torturar hasta que muera. Ahora, las formas en las que se tortura a San Pantaleón son enormes. Realmente, formas totalmente crueles, pero no le daban muerte. La primera vez lo arrojaron al fuego, luego le echaron plomo fundido sobre el pecho, después lo intentan ahogar, le tiran piedras, lo arrojan hacia unas ruedas, lo ponen en una rueda de una forma bastante incómoda, que prácticamente morías asfixiado, y a veces las ruedas eran dentadas, por lo cual te iban lacerando, como fue el caso de Santa Catalina. Hasta que finalmente dicen: atravesaremos su cuerpo con una espada, y atraviesan su cuerpo con una espada. A todo esto, San Pantaleón sufría, pero no se moría. Hasta que ya se cansan y dicen: bueno, mira, atan su cuerpo a un árbol, se dice, a un árbol que estaba seco, y allí, según la costumbre, le cortan la cabeza, lo decapitan. La sangre que sale empapa completamente ese árbol seco, que queda repleto de su sangre, y se dice que el árbol retoña a los pocos días, un retoñito, como forma de que después de la muerte la vida se impone. La muerte no es la última palabra para Dios. Muere, según este manuscrito, un 27 de julio del 305. Por tanto, la fecha era de 29 años a la hora de morir, otros que 23 y otros que 27. Pero la aceptada es esta, el 27 de julio del 305. Las reliquias inmediatamente, como se hace con todos los cristianos, unos toman sangre, otros después, cuando el cuerpo ya ha pasado el estado de descomposición y quedan huesos, pues toman lo que hay, que son las famosas reliquias que se veneran, que son pedacitos de los santos, lo que se pudo recoger. Y en su caso se encuentra, además de su sangre, otros pedacitos, casi todo es sangre. Se conserva en Constantinopla, en Turquía hay una muestra de su reliquia. Otro está en la ciudad de Ravelo, en Italia. Y la más importante es la que está en el Real Monasterio de la Encarnación, en Madrid. Ese monasterio le pertenece a las Agustinas Recoletas. Y es
las agustinas recoletas, quienes son guardianas hasta hoy de una muestra de la sangre de San Pantaleón. ¿Qué pasa con esta muestra de sangre? Hablamos de San Charbel, ¿recuerdan el fenómeno de la licuefacción? Bueno, pues esta sangre permanece sólida, dura, durante todo el año. Pero el 27 de julio, su fiesta litúrgica, hay una licuefacción. ¿Qué quiere decir? La sangre se vuelve líquida. Después de estar todo un año dura, algunos dicen que dura como una piedra, pues para el 27 de julio, esa sangre vuelve a tornarse líquida y de un aspecto como si fuese sangre fresca, viva, extraída de un vivo. Por supuesto, imagínense, cuando el milagro tuvo lugar, las religiosas del monasterio enloquecieron en aquel momento, abrieron las puertas, y es lo que se sigue haciendo hoy. En cuanto el milagro tiene lugar, se abren las puertas del monasterio y son las monjitas, las agustinas recoletas, las que se encargan de llevar a los devotos a que aprecien este acontecimiento. Se han vertido muchas hipótesis. Una es que se le agrega para estas fechas intencionadamente un anticoagulante y por tanto la sangre se vuelve, vamos a decir, a diluir. Otros dicen que meten mano, ponen algunos líquidos. Otros dicen que es precisamente por el calor, que ya por estas fechas el calor es muy fuerte. Olas de calor en toda Europa se reportan y que la sangre, precisamente en su conservación, pues vuelve a hacerse líquida. Otros han dicho incluso que no es la sangre, que es otra, que la que se exhibe es la real, que es la que está sólida, y que los 27 de julio se pone un tipo de sangre artificial, que no es la real, sino que es una réplica. Esto es lo que está en contra, y siempre digo que esto es lo que está en contra porque las personas tienen el derecho de cuestionar desde la ciencia todo esto. Ahora, yo no le puedo decir la realidad. He visto las muestras, o sea, las fotografías, los documentales que se han hecho, he visto información, he hablado con clérigos que han estado allí, he hablado incluso con obispos, arzobispos, y me han dicho, oye, realmente esto ocurre. Ahora el por qué no lo sabemos, pero ocurre, y es un acto de fe muy bonito. Recuerden también que el Señor no se esconde detrás de estas cosas. O sea, el hecho de que la sangre se vuelva del estado sólido al estado líquido no quiere decir que en esto se base nuestra fe. No, nuestra fe se basa en lo que Tomás le dice a nuestro Señor, a Cristo. Tomás dice, si yo no meto el dedo en su llaga y el puño en su costado, no creeré que ha resucitado. Y Cristo le dice, bueno, mete los dedos, metió el puño en su costado. Y Cristo le dice, pobre tú Tomás, por creer has visto. O sea, porque has visto has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces nuestra fe es aquella que se experimenta en uno, y el mayor milagro es caminar sobre esta tierra todos los días y tratar de ser cada día mejor y tratar de dar cada día más amor. El milagro más grande es el día que usted se levante y pueda sentir amor por toda la humanidad, sin una gota de odio, sin una gota de perjuicio, sin una gota de nada, sin una gota de ningún sentimiento malo, podríamos decirlo así. El día que usted se levante y usted ame a la humanidad, el día que usted se levante y diga, estoy dispuesto a dar la vida incluso por el que no me conoce, ese día usted ha hecho un milagro, y Cristo ha hecho un milagro en usted mismo. Mientras tanto, damos estos datos, son interesantes, son bonitos, nos recuerdan que San Pantaleón está con nosotros porque su sangre se vuelve líquida, quiere decir está aquí, está en la misericordia de Dios, intercede por nosotros ante Dios, y eso es muy bonito, pero no es en lo que se basa la fe de la Iglesia. Y con esto quiero cerrar dedicándole a los médicos esta historia de San Pantaleón, una bendición muy especial para todos los médicos, sus familias, para todos los enfermos,
y para todos ustedes que me escuchan, una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que San Pantaleón interceda ante Dios por nosotros. Amén.